porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. ¿Sabes por qué? Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Yeshua, nombre sobre todo nombre. Él es y será nuestro Rey. Puede levantar sus manos y decirlo, su nombre en hebreo que dice Yeshua. mientras dice su nombre, Yeshua. solo con decir su nombre, el milagro está.
nuestro Dios. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios, Mi Dios, reinará, por siempre tú reinarás. sobre toda enfermedad, sobre todo problema. Nuestro Reinarás, reinará, cualquiera que sea tu por circunstancia. siempre tú Reine sobre tu vida. reinarás. Nuestro Dios, Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás. mi Dios, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Tú reinas por siempre. Tú reinas por siempre, Jesús. Diga, tú reinas por siempre. Unámonos a ese coro celestial y declaremos esta palabra. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Confiésalo una vez más, decláralo sobre tu circunstancia. Nuestro Dios reinará, por siempre tú reinarás. Una última vez. Y nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás. Gracias, Señor. Gracias porque tú reinas por siempre. Tú reinas por los siglos de los siglos. Tú reinas sobre nuestras circunstancias. Tú reinas sobre nuestros hogares. Tú reinas sobre nuestro cónyuge. Tú reinas sobre nuestros hijos. Tú reinas sobre tu iglesia. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias. En el nombre de Jesús.
Dele ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él damos alabanza. Gracias, Jesús. Antes de tomar asiento, vuelva a darle un abrazo a la persona que está al lado suyo. Dígale, qué hermoso, qué hermosa te ves en esta mañana. Queremos darle la bienvenida. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live, a través de YouTube Live. Si me dicen en qué cámara estamos, entonces los saludo personalmente. Ok, a todos ustedes que están conectados, donde quiera que esté conectado, los saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y le damos la bienvenida a este en vivo aquí desde Vida de Reino en la ciudad de Sarasota. Queremos obviamente saludar a todos los pastores y líderes que se conectan o que ven esta transmisión después, aquellos que siempre están dándonos la buena noticia de que están recibiendo la palabra del Señor. Y obviamente, como siempre, saludamos a nuestras iglesias hijas: Vida de Reino Medellín, Vida de Reino Santa Marta, Vida de Reino Valle del Tuy allá en Venezuela. ¿Estamos alegres? ¿Estamos contentos? Sí, bueno, solamente una persona está alegre y contenta porque es la única que aplaudió. Así es que ya vi quién se va a ganar el premio. Ok. La semana pasada hablamos el segundo tema de lo que es el tulip. ¿Cuántos recuerdan más o menos? Y para llevarlos un poquito a la historia, de nuevo, en beneficio de los que no estuvieron aquí la semana pasada o la semana anterior, o los que están viendo de pronto la transmisión por primera vez, hay fechas importantes que todo cristiano debe de tener en su apunte. De pronto una de las fechas más importantes que usted debe tener es el día que usted considera que nació de nuevo. El día que llegó a una iglesia cristiana, el día que usted dice, Cristo me cambió, me transformó. Algunos de nosotros tenemos una fecha especial. La mía, recuerdo que fue el 5 de enero de 1986, ayer. Todavía se usaba el pelo largo, en fin. Y fue un perdónalo, Señor. Fue un 5 de enero, después de vivir una vida destrozada, llena de problemas, de circunstancias. A pesar de que apenas tenía 20 años de edad, ya venía con una vida totalmente destruida. Y no recuerdo el mensaje. Recuerdo que me invitaron a una iglesia así de locos como esta, gente que canta mucho y que alaba al Señor y lloran cantando. Yo decía, ¿y esta gente qué piensa para el futuro? O sea, yo los veía con mi mentalidad mundana, con mi mentalidad sin conocimiento de Dios. Entonces, esa fecha es muy importante para mí. Pero para el cristianismo hay fechas importantes: el nacimiento de Jesús, ¿verdad que sí? Aunque no tenemos el día y la hora exacta, pero sí sabemos que Jesús nació hace 2024 años. No sabemos dónde nació, no sabemos el día exacto, pero sí sabemos históricamente. Hoy en día pues llevamos los registros y sabemos quién nació, a qué horas, y quién murió y a qué horas y de qué murió. En ese tiempo no, ahora sí lo podemos ver. Entonces, otra fecha importante marca el día del Pentecostés, que fue 51 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Y así sucesivamente hay fechas importantes. En el año 65-70 la iglesia es perseguida y es esparcida por las partes del mundo conocido en ese tiempo. Para el año 100 la iglesia es perseguida y muerta por Roma. Todo el que era cristiano
corría el peligro de que lo metieran a los leones o lo colgaran o lo quemaran vivo. Y eso sucedió hasta el año 300 aproximadamente después de Cristo, donde la iglesia deja de ser perseguida y se institucionaliza, y después comienza una mezcla de paganismo, cristianismo, y lo que empieza bien se desvirtúa. Para el final digamos, cuando comienza el nuevo siglo, en el año 1000 en adelante, varias personas o varios ministros quisieron sonar la alarma de que la iglesia no estaba practicando la palabra de Dios conforme a la escritura, sino que habían ciertas prácticas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Eso causó que estas personas, estos ministros, fueran asesinados, fueran quemados vivos. En una ocasión uno de ellos fue sentenciado a la muerte, lo ahorcaron y lo enterraron. Años después lo declararon hereje, lo desenterraron, lo quemaron y lo volvieron. Yo creo que de ahí Pablo Escobar fue que sacó ese tiro, ¿no? Que si la mamita está muerta se la desentierra y la vuelven a matar. Yo creo que lo aprendió de las inquisiciones. Pero ya para el año 1500 surge un monje católico, Martín Lutero, y él escribe 95 tesis prácticas que la religión popular no estaba siguiendo de acuerdo a la Biblia, y ahí comenzó este movimiento que se llama el movimiento de la Reforma. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Comienza ese movimiento y de ahí surgen personas claves que nos ayudaron a entender la Biblia de acuerdo a nuestro idioma. Anteriormente la Biblia obviamente fue escrita en dos idiomas, hebreo y griego, con un poquito de arameo antiguo en el Antiguo Testamento y un poquito de latín en el Nuevo Testamento. Latín, ¿por qué? Porque Roma estaba dominando el mundo conocido hace 2000 años, por lo tanto había esa influencia. Por lo tanto, la Biblia se traduce de estos dos idiomas al latín primeramente. Y de ahí en adelante todo era en latín. La homilía, la práctica de la iglesia se hacía en latín. Por lo tanto, la gente del vulgo, la gente como usted y yo, íbamos a la iglesia y como entrábamos salíamos. ¿Por qué? Porque no entendíamos ni papa. Es más, hasta hace tal vez 50 años, un poquito más, la misa se daba con el sacerdote de espaldas. ¿Alguien recuerda eso? Si usted recuerda, usted es viejo. No es nada malo, simplemente que nacimos antes. Y se nos decía que no podíamos leer la Biblia porque si leíamos la Biblia, ¿qué pasaba? Ayúdenme. Ustedes no. Se volvía loco. No. Se decía, había una creencia para mantener a la gente alejada de la palabra de Dios, que si usted leía la Biblia, se volvía loco. Entonces, hasta el año 1500, quienes tenían acceso a la Biblia eran solamente los religiosos y los letrados. La gente del pueblo en ese tiempo la mayoría era analfabeta. No sabían leer, no sabían escribir. Entonces, alguien se paraba en una plaza y leía. Y la gente decía, bueno, es que así son las cosas. Y entonces el pueblo era engañado, le decían, la Biblia dice cuando la Biblia no decía. No había manera de verificar. ¿Me están siguiendo? Eso entonces surge la reforma. Entonces en la reforma se aplica la palabra de Dios. Aquí dice esto y nosotros estamos haciendo esto, entonces vamos a reformar, darle forma de nuevo. Pero la reforma trajo persecución y trajo contrarreforma. Una de esas persecuciones la trajo Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio, en el año 1500 y pico, traía estas enseñanzas e influenció
a personas. Entonces, había dos enseñanzas: la enseñanza de la salvación por fe, la salvación por la gracia, y la otra enseñanza, que usted tiene que portarse bien para ser salvo. Una enseñanza es: usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Otra es: usted tiene que hacer estas cosas para ser salvo. Entonces, de ahí viene en 1516, 18 y 19, hay una reunión de todo el clero, de toda la gente del liderazgo, de todos los ministros, todos los doctores de la palabra, los teólogos, para definir esas circunstancias. Eso es lo que lleva a lo que hoy estamos viendo, ya hoy con su tercer mensaje. Pero vamos a la palabra del Señor y ya vamos a entrar en materia. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió, hablando de Jesús, según nos escogió en Él, Dios en Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Alguien me puede decir qué significa según el puro afecto de su voluntad? Se le voy a decir así peladito: según como a él le dio la gana. ¿Me escucharon? ¿Quién es Dios? Dios es Dios. La Biblia dice: ¿podrá decirle el barro al alfarero, hazme de esta manera? ¿O es el alfarero que decide cómo hacer el barro? Ninguna vasija se queja, aunque, yo no debería empezar ahí porque empezamos mal. Alguna gente se queja de cómo son. El que es muy alto se queja porque es muy alto. El que es bajito se queja porque es bajito. El que es feo se queja porque es feo. El que es, como yo digo, el que es bonito se queja porque es bonito. El que tiene calvo, el que es calvo quiere pelo. El que tiene mucho pelo quiere ser calvo. El flaco quiere ser gordo. El gordo quiere ser flaco. No nos ponemos de acuerdo. Mire, usted y yo tenemos que estar satisfechos y contentos como somos y como Dios nos creó. Ahora, obviamente, decisiones determinan destino. No te quejes con Dios si estás gordo. Por favor, dígale al que está al lado suyo: te están hablando. Decisiones determinan ¿qué? Destino. Entonces yo no puedo echarle la culpa a Dios de mis malas acciones y mis malas decisiones. Bueno, empezó muy mal, pastor. Cambie de tema. Quiero primero, y no lo tengo aquí, pero ayúdame allá. Hoy vamos a hablar acerca de el tercer punto. Entonces, el sínodo, devuélvete un poquito para el sínodo, o vamos al próximo, y ahorita volvemos ahí. El sínodo de Dort fue una reunión que duró 2 años para mirar y contrarrestar la ola que se estaba hablando, personas que estaban hablando incorrectamente acerca de la doctrina de la salvación. Juan Calvino fue una persona clave que Dios utilizó en ese tiempo. Escribe un libro que se llama La Institución de la Fe Cristiana o La Institución de la Religión Cristiana en 1536. Precisamente por eso se llama el tema
esta serie, en 1536, Reforma. Entonces él escribe este libro, una especie de teología sistemática donde nos explica lo que quiere decir la Biblia. ¿Me están siguiendo? Entonces, las enseñanzas fuertes de Calvino tenían que ver con la soberanía de Dios, tenían que ver con la voluntad de Dios, tenían que ver con la salvación por gracia. Entonces, Jacobo Arminio vino a contradecir parte de esas enseñanzas. Entonces, en esta reunión, el sínodo de Dort, lo que sucede es que se reúnen para contrarrestar o para dar respuesta a las enseñanzas de Arminio. ¿Ya me están siguiendo? Y de ahí entonces, como resultado, se introdujo el tulip. Tulip es una flor que usted conoce en español como el tulipán. ¿Ha visto las flores tulipán? Que son bien bonitas, que tienen unas hojitas muy hermosas y que vienen de muchos colores. Entonces, esto sirvió de acróstico para hablar acerca de las 5 enseñanzas en contra de las enseñanzas de Jacobo de Arminio. Y pues obviamente él está en inglés, pero se la digo rapidito en español y por eso el acróstico está en inglés. Y la primera es total depravación. Lo vimos la semana antepasada, de que el ser humano nace malo, dañado, de cuna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con la semilla del pecado. Nadie puede hacer el bien por sí solo, porque salimos mal de fábrica. Gracias a Adán y gracias a Eva. Y si no hubiera sido Adán o Eva, hubiera sido usted. Segundo, hablamos de una elección incondicional. Y esa elección incondicional es que Dios lo escogió a usted, como leímos ahora, desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a su qué, a cómo Él le dio su beneplácito. Ya ustedes entendieron. Usted no tiene que hacer nada y eso lo vamos a ver precisamente la próxima semana. Hoy vamos a hablar acerca del tercer punto y este tercer punto tiene que ver con la expiación limitada. En inglés le llaman atonement, que es expiación, la expiación limitada. Y hoy vamos entonces a entender un poquito sobre ese tema, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos al tercer punto, que es, ahí yo la puse para hacerle, digamos, juego a la L, limitada expiación, pero es expiación limitada. ¿Qué es entonces expiación? De acuerdo a Google, expiación dentro del calvinismo se centra en la idea de que la muerte de Cristo fue intencionalmente para salvar un grupo específico de personas conocidas como los elegidos. Un momentico, eso suena bastante fuerte. Quiere decir, de acuerdo a esto, si hablamos de una expiación limitada, es que Cristo Jesús no murió por todo el mundo. Esa está fuerte. Si no murió por todo el mundo, entonces ¿por quién murió? Bueno, Cristo murió para salvar un grupo específico y vamos a ver cómo podemos apoyar esa doctrina con la Biblia. Para esto, yo necesito que usted haga esto, mire, haga así. Todos hagan así. En el boxeo, allí tenemos un boxeador, haga así. No me haga que lo ponga aquí. Haga así. Ahora, haga así. ¿Qué significa esto en boxeo? Baje los guantes. No se ponga a la defensiva. Escuche. Hay personas que cuando hablamos de estos temas empiezan con su mente, pero es que eso no puede ser. Es que eso es injusto. Es que, opinión ¿qué? Personal. Tengo noticias para ti, mis amados. Tu opinión para Dios es opinión. Pero tu opinión no le va a hacer cambiar a Dios quien Él es, su esencia. ¿Me están siguiendo? Entonces, Dios no nos pidió la opinión para Él hacer lo que Él hace. Pero sí vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, usted tiene una de dos: se enoja y sale de aquí enojado, o abraza la doctrina y sale bendecido. Así de sencillo. O puede salir de aquí medio confundido, pero entonces permita que el Espíritu Santo le enseñe.
Ahora, vamos a ver la definición de lo que es expiación limitada. La expiación limitada sostiene que Jesús, ayúdame ahí, que Jesús murió solamente por los elegidos, es decir, que aquellos que Dios ha predestinado para la salvación. Esto implica que su sacrificio es eficaz y es suficiente para redimir a estos individuos, asegurando su salvación. En la Biblia, la palabra expiación se refiere a la acción de hacer reparaciones por un pecado o una ofensa. A menudo está asociada con conceptos relacionados con la redención y perdón. ¿Qué es una expiación? Es un pago. Si la Biblia dice que usted y yo nacemos malditos, si la Biblia dice que usted y yo nacemos condenados, entonces, para salir de esa condición, alguien tiene que pagar. ¿Ya me están siguiendo? Esa es una ¿qué? Esa es una expiación. Y lo que vamos a ver entonces el día de hoy es quiénes son los que reciben esa expiación. Ahora, hay en la palabra del Señor sinónimos y términos relacionados que se pueden encontrar en la Biblia con la palabra expiación. Veamos esos sinónimos. La primera es redención. ¿Qué es redención? El acto de liberar o salvar, comúnmente asociada con la salvación a través de la muerte de Cristo. Fuimos redimidos. La palabra redención viene de rédito, redimidos, pago. ¿Ok? Segundo, propiciación, acción de apaciguar o satisfacer la ira de Dios a menudo mediante un sacrificio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez al año, antes de Cristo, Dios permitía sacrificios de un cordero, y ese cordero, ¿cómo era? Tenía que ser perfecto, tenía que ser un macho cabrío, 1 año de edad, sin defecto. Y entonces el sumo sacerdote sacrificaba el cordero. Esa sangre que derramaba ese cordero, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, el lugar santísimo, en el tabernáculo, se la presentaba a Dios, y eso era lo que le llaman entonces la proposición. Y entonces cuando se hacía eso, la ira de Dios se calmaba. El pueblo de Israel es como algunos creyentes, pero hoy no vinieron, que viven una vida montaña rusa. Una vez se portan bien y de vez en cuando se portan mal, y después recapacitan y se portan bien, y después recapacitan y se portan mal. Así era el pueblo de Dios. Entonces Dios permitía una vez al año ese sacrificio, y ese sacrificio le llamamos la Pascua, donde Dios pasaba por alto el pecado del pueblo. Entonces, la propiciación tiene que ver con el sacrificio. El tercer punto, obviamente, de donde viene esta palabra en inglés es atonement, en inglés expiación. Se utiliza en traducciones como la Reina Valera, que usted y yo tenemos, y se refiere a la reconciliación o compensación por el pecado. En otras palabras, estamos sentenciados. Cuando alguien va a la cárcel, hay algo que le llaman en inglés bond. Traducir, por favor. Fianza. Entonces, viene alguien y pone una fianza para sacarlo a usted del bote, como dirían los mexicanos. ¿Cómo dirían ustedes? De la cárcel, de la reja, de la cana. Entonces, esa persona paga ¿qué? Una fianza para que usted pueda salir. Jesucristo pagó con su sangre. ¿Alguien le da gracias a Dios que Él pagó con su sangre? El cuarto es perdón. La palabra perdón actúa en liberar a alguien de la culpa o del castigo por sus pecados. Entonces, no solamente te abre la puerta, te saca de la cárcel, apacigua
ira de Dios, pero también entonces libera de la culpa. Y ahí es donde muchos creyentes viven una vida que no deben vivir, una vida que no aprovechan. Miren, no hay nada mejor, mis amados, que vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y el perdón muchas veces psicológicamente detiene a las personas. Perdonan y tenemos frases como yo perdono, pero no. Entonces usted no ha perdonado. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Él toma nuestros pecados, los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Ve, el Señor es un experto en borrar cassette. Somos los seres humanos los que estamos ahí recordando las cosas. Pero ¿y cuándo pasó eso? Hace 35 años. Esto no es permiso para pecar. Pero digamos, X persona cometió un pecado y le dice, Señor, te fallé, perdóname de corazón. El Señor le dice, hijo, te perdono, porque la sangre de Cristo ya pagó. ¿Me entiende? Te perdono. Pero resulta que la persona vuelve a fallar por lo mismo. Y viene al otro día, Señor, otra vez te fallé, Señor. Otra vez, ¿y cuándo fue la primera vez? Señor, ¿no te acuerdas ayer? No, yo no me acuerdo. ¿Me están siguiendo? Porque Él los tira al fondo de mar y no me acuerdo más de ellos. Somos nosotros, los seres humanos, los que parecemos con una pullita ahí. Por favor, perdonemos y olvidemos. Perdonar implica ya cancelar la deuda. Obviamente, no debe ser un juego tampoco. ¿Me están siguiendo? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces hay un cambio y un estilo de vida. Es el problema, que la gente no entiende este principio y pecan y empatan y como si nada fuera. Eso es alguien que no tiene una convicción del Espíritu Santo. No porque una persona descaradamente tome esta escritura y diga, yo peco porque de todas maneras quien peca es la carne, no el espíritu. Yo peco porque de todas maneras ahí tengo al Señor. Yo peco porque la Biblia dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo justo. Claro que lo dice la Biblia. Pero también habla la Biblia acerca de la diferencia entre un pecador y alguien que peca. Porque el cristiano, el creyente, comete pecados. Claro que sí. ¿O alguien no comete pecado aquí? Pero para eso está la sangre de Cristo. Pero si no hay una convicción, o sea, si yo estoy haciendo lo malo y no tengo un redarguir, entonces chance hay de que tal vez no eres ni creyente, eres simpatizante. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Me están siguiendo? No sé si alguien recibe esa palabra. Quinto, reconciliación, proceso de establecer una relación entre Dios y la humanidad, y a menudo a través del sacrificio de Cristo. La Biblia dice que Dios nos reconcilió. Dios estaba alejado de nosotros. Habíamos perdido la identidad que teníamos con Dios en el principio, pero Cristo Jesús vino a reconciliar con nosotros al Padre. Y por último, sustitución, el concepto que implica que alguien toma el lugar de otro, especialmente en el contexto de los sacrificios. Usted y yo éramos culpables, pero Cristo Jesús dijo, yo tomo el lugar. Ve, mire la diferencia entre una fianza. La fianza es, aquí tiene para que la persona salga.
este es diferente, este es, no, eso lo hice yo. Yo soy el culpable. Yo fui quien lo mató. Yo fui el que adulteré. Yo fui el que hice esto. Yo fui el que mentí. Yo fui el que hice la trampa. Yo fui, yo. Pero el que está diciendo eso es inocente. Por eso Isaías 53 dice, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Sabía usted que una de las palabras que Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús en su humanidad se sintió de que Dios se había apartado de él. Teológicamente se cree de que en el momento, a ver si usted me entiende, por favor, no me malinterprete. La Biblia dice que Jesús no conoció el pecado, ¿verdad que sí? Tenemos un sumo sacerdote que se apiada de nosotros, el cual estuvo en condición humana, pero sin pecar. Pero en un momento Jesús fue homosexual. En un momento Jesús fue ladrón. En un momento Jesús fue, llámele el término que usted quiera, asesino, mentiroso. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque dice que él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Porque la Biblia dice, maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Efesios, Colosenses dice que él tomó el acta que había en contra de nosotros y la clavó. En otras palabras, él se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados cayeron sobre él. Entonces se dice que en ese momento que Dios carga todo el pecado de nosotros, de los elegidos, sobre Cristo, fue tan fuerte, tan gráfico, que Dios, que ama al pecador, pero que aborrece el pecado, Dios tuvo que voltearse para no verlo. En ese momento, en la humanidad de Jesús, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús tuvo que vivir por ti y por mí no tiene precio. Mis amados, ahorita lo hablamos de una manera muy tranquila, muy religiosa, entre comillas. Pero imagínense la versión de hoy en día. Usted culpable y tiene dos opciones, la silla eléctrica o la inyección letal. No hay más. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Por lo tanto, él entonces se sustituyó. Usted y yo éramos los que teníamos que estar en ese madero. Pero él dice, José, Héctor, canta, y cada uno de sus nombres. Hey, no te preocupes. Yo voy por ti. Yo me sacrifico por ti. Que me den látigo a mí. Que me pongan la corona de espinas a mí. Que me traspasen con la lanza. Que yo sufra los últimos segundos, los últimos minutos de Jesús. Científicamente hablando, Jesús, ¿de qué muere? Científicamente hablando. Los científicos dicen que cuando una persona bota toda la sangre, al final de la sangre le sale la sangre mezclada con agua y eso produce un paro cardíaco. Jesús tuvo que sufrir fiebre, dolor, convulsionó en la cruz. Imagínense, sin hacer nada por nosotros. Por lo tanto, si algo usted y yo tenemos que ser agradecidos, mis amados, es por lo que Él hizo.
Ve, en estos términos reflejan aspectos de la doctrina de la expiación y su significado en el contexto. Ahora vamos a entrar a las bases bíblicas, de donde nos pegamos para decir de que la expiación no es para todo el mundo, sino para sus elegidos. Los defensores entonces de la expiación limitada citan varios pasajes bíblicos para apoyar su posición. Número 1, Juan 10, 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice, yo soy el buen pastor, hablando Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pregunta, ¿es todo el mundo oveja? ¿Es todo el mundo oveja? ¿O los creyentes son ovejas? ¿El resto qué son? Cabritos, lo que le quiera llamar. Pero las ovejas son aquellos que oyen ¿qué? Su voz. Por lo tanto, no todo el mundo es oveja. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, a su pueblo. ¿Cuántos son su pueblo? Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Entonces, ¿se entregó por todos o se entregó por la iglesia? Diga por la iglesia, diga por mí. Entonces, hay versículos, muchos versículos que habla de que la elección de Cristo morir es específicamente por aquellos que son elegidos. Entonces, estos versículos sugieren que el sacrificio de Cristo está realmente relacionado con los que le pertenecen a él. Hablamos la semana antepasada de que el Señor conoce el final desde el principio. Por lo tanto, Él vino a morir específicamente, aunque hay algunas escrituras que las vamos a, de pronto las voy a leer así rapidito. Hay algunas escrituras donde la palabra todos entra generalizando, pero son más escrituras que habla acerca de la elección a los que es la iglesia. Jesús dijo en su oración en Juan 17, dice, los que me diste ninguno se perdió, sino solamente del que se había profetizado, el hijo de perdición. Entonces también vamos a ver la próxima semana, donde vamos a ver la gracia irresistible y vamos a entender mucho acerca de la gracia de Dios. Ahora, ciertos argumentos teológicos. Número 1, la intencionalidad de la muerte de Cristo. ¿Cuál es la número 1? La intencionalidad de la muerte de Cristo. Se argumenta que Dios tenía un plan específico y que la muerte de Cristo no fue un evento aleatorio, sino una acción deliberada para redimir a sus escogidos. O sea, Dios no dijo, a ver qué vamos a hacer con esta gente que no se compone, a ver si los arreglamos, pues vamos a ver. Moramos ahí por quienes, a ver quién se decide. No, era específico, era intencional. Segundo, la eficacia de la expiación. La expiación limitada implica que el sacrificio de Cristo tiene propósito específico y por lo tanto es eficaz para asegurar la salvación de los elegidos, a diferencia de una expiación general, que es lo que enseña la doctrina arminiana, que podría resultar en salvación para nadie. ¿Por qué? Porque si la expiación es general, entonces ya la decisión de ser salvos es sobre nosotros. Y como el hombre viene con una mentalidad depravada, pues entonces nadie sería salvo. Por eso dice la Biblia que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué la iglesia no está llena? Porque son muchos los llamados,
pero son pocos los escogidos. Por eso a usted les llaman afuera, les llaman fanáticos. Por eso afuera les llaman una cosa y les llaman la otra. El apóstol Pablo dice, es que para los que se pierden, para los de afuera, lo que ustedes tienen para ellos es locura, pero para nosotros es propósito de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra? Entonces, los contrapuntos, no los tengo ahí, pero escuche solamente. Los opositores a la expiación limitada sostienen que Cristo murió por todos, ofreciendo salvación a toda la humanidad. Porque aunque no todos acepten. Citan versículos como Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los del todo el mundo. La naturaleza de la gracia, para entender esto, algunos argumentan que la gracia de Dios es universal y que la muerte de Cristo proporciona la posibilidad de salvación para cada individuo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, hablando acerca de la gracia irresistible. ¿Cómo entender en la soberanía de Dios, cómo entender que versículos o textos que dicen, por ejemplo, a Jacobo amé, a Esaú aborrecí? O sea, ¿cómo entender humanamente algo que como que se contradice a, entre comillas, la justicia de Dios? Porque si este no hizo nada malo y este que hizo todo lo malo, Dios lo quiere es a él? Diga, no tengo que entenderlo. Vamos, diga conmigo, no tengo que entenderlo, solo aceptarlo. Pero la próxima semana vamos a entender mucho sobre eso. Ahora, las implicaciones prácticas acerca de la expiación limitada. Es que eso habla bien para nosotros, para los creyentes. Número uno, la confianza y la seguridad en la salvación. Lo contrario es que somos salvos por gracia y que eso no, dice la Biblia, eso no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Por lo tanto, usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Ya Dios puso en usted la fe para creer en esa salvación. Por lo tanto, si usted es salvo, usted no tiene que estar pendiente si viene Cristo o no viene Cristo, si me porto bien, si no porto bien. No, porque el creyente tiene la seguridad que si Cristo viene hoy o que si usted muere hoy, usted se va con el Señor. Entonces, lo que nos lleva en las implicaciones prácticas es tener la seguridad de la salvación. Los que creen en la expiación limitada pueden tener una mayor confianza en que su salvación es segura, ya que creen que el sacrificio de Cristo fue específicamente por ellos. O sea, yo no tengo la menor duda de que Cristo murió por mí. ¿Tiene usted duda de eso? O sea, la seguridad de la salvación es algo muy importante. Nos enseñaron por años nos enseñaron de que ya al final se va a decidir. No, el final se decidió desde el principio. Dios escogió, predestinó, eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué usted se congrega? Porque el Espíritu Santo se encargó de mostrarle a usted que usted era uno de los elegidos. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso nos lleva al segundo punto importante y es la implicación del evangelismo. Cuando yo tengo la perspectiva de la expiación limitada, debe influenciar o influir en la forma en que evangelizamos, enfatizando la necesidad de buscar a los elegidos y confiar que Dios traerá a los suyos. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestro trabajo es hablarle a todos. Nuestro trabajo es hablarle a toda la gente acerca del amor, de la gracia, del favor de Dios.
pero no es nuestro trabajo que ellos sean salvos. Porque usted le puede estar predicando a una persona que Dios no eligió. Y usted quiere forzar a que esa persona venga a la iglesia y que esa persona cambie y que esa persona se arrepienta y que esa persona cambie su manera de pensar y que esa persona lo empiece a tratar bien a usted. Y es que, ¿ya me están siguiendo? Pero como no sabemos quién es elegido y quién no es, entonces nuestro trabajo es hablar. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Ahora, cuando usted siembra la semilla en la persona correcta, el Espíritu Santo entonces pondrá en esa persona la fe para creer. Por eso entonces no podemos quedarnos sin, bueno, los que van a ser salvos el Señor los va a traer. No, porque Jesús dijo, la mies está ¿qué? Lista. ¿Y cuál es el problema? No es el problema la mies. El problema es los obreros. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. ¿Dónde está la mies? Allá afuera. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Sembrar la semilla. No preocuparnos de querer cambiar a las personas de acuerdo a lo que queremos ver en ellas. ¿Me están entendiendo? Entonces, mi perspectiva, mire, yo le hablo a todo el que tenga la oportunidad de hablarle. Pero yo no estoy detrás de la persona. Mira, que es que tú estás haciendo esto y que estás haciendo aquello. No, siembra la semilla. Que llegará el momento que si esa persona es elegida por Dios, por Cristo Jesús, esa persona va a responder. ¿Me están siguiendo? Quiero terminar con una afirmación final. El estudio de la expiación limitada es fundamental para entender la teología calvinista, si se le puede llamar así. Esta doctrina invita a reflexionar, a abrazar y a valorar la naturaleza de la gracia, la intencionalidad divina y la seguridad de la salvación. Mire, yo no sé de usted. Por muchos años yo viví con el temor de perder la salvación. A pesar de que estaba haciendo un esfuerzo en lo natural de agradar a Dios en todas las áreas. A mí me decían, no puede hacer eso, yo no lo hacía. A mí me decían, usted tiene que hacer eso, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque mi deseo era y es hacer la voluntad de Dios. Pero en ese hacer la voluntad de Dios, a mí se me enseñó y se me infundó miedo, no temor. Porque la Biblia sí dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Dios. Pero es un temor reverente, es un respeto. Es que por causa de mi convicción, las cosas que yo hacía con la ayuda de Él, porque no puedo hacerlo en mi propia fuerza, las voy a cambiar. ¿Me están siguiendo? Pero no las hago porque si la hago va a venir un rayo del cielo, va a venir un viejito con un machete desde el cielo y te va a mochar la cabeza. No, tampoco. Y en ese tiempo yo escuchaba canciones de esas cortavenas y la gran tribulación y Judas y esto y esas cosas le metían a uno pues bastante temor, miedo, no temor. Pero cuando yo descubro la gracia del Señor, que no es en mi esfuerzo, que no es lo que yo haga, que no es lo que yo trate de hacer, sino que es el Espíritu Santo el que me ayuda a crecer y a vencer y a afirmarme, pero que mi salvación está asegurada. Y con esto termino. El primer versículo que leímos, por favor, en Efesios, para terminar, vamos a volver a ver ese versículo a la derecha, Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió cuándo? Usted no había nacido. Es más, tengo noticias para ti. No había nacido ni Adán, ni siquiera lo había hecho. Ni siquiera Dios había formado a Adán. Ya tú estabas en el plan de Dios. O si no, ¿qué dice ahí? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ah, pastor, esa sí está difícil. Baraje mala más despacio porque no comprende. Palabra santos significa apartado, separado. ¿Qué significa santos? Apartado, separado. No es uno que murió y que está en el cielo haciendo milagros. Eso no lo vendió la religión. Santo no es aquel que se porta muy bien. No, no, no. Hermanos, hoy estoy mostrando mi santidad ante Dios y ante ustedes. Parece un robot. No tiene nada que ver con eso. No es santo el que se porta bien. ¿Me están siguiendo? Hay santos que se portan mal. La palabra santo, entonces, ¿qué es? Separado, apartado. Somos separados, apartados para Él. Y dice sin mancha. Habla mancha, tiene que ver con el pecado. Si Cristo Jesús está en tu vida y Él te perdonó, entonces tú eres santo y eres sin mancha. ¿Por qué? Dice la Biblia que Cristo Jesús viene por una iglesia pura, sin mancha, santa, sin mancha y sin arruga. Si pensamos en el sentido literal de si me porto bien, no soy santo, si me porto mal, tengo arrugas. Si vamos a ese sentido natural, pues ninguno es salvo. Pero como no tiene que ver nada con nosotros, sino con lo que Él hizo, entonces usted, de acuerdo al filtro de Dios, que es a través de la sangre de Cristo, nos ve santos y nos ve sin mancha. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a gozar de esta salvación que tengo, la voy a disfrutar, la voy a vivir al máximo, voy a hablar de ella. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, o yo me voy, o cuando Él venga y si estoy muerto, voy a resucitar. Tengo que tener entonces, mis amados, la confianza en esa salvación, en la seguridad. Es que yo te invito en este día a que entiendas y comprendas que Cristo Jesús murió una vez por ti para darte la salvación y la vida eterna. Y que cuando Él entonces ilumina, te da vida a tu espíritu, la Biblia dice que por medio de esa adopción que recibimos, podemos clamar, Abba, Padre, Papito Dios. Mi relación con Dios ahora es restaurada, es restablecida. No por mi mérito, no por lo que yo hago, sino a través de Jesucristo. Pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por esta preciosa salvación. Gracias por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias porque me has hecho acepto en el amado. Señor, gracias porque no tenías que escogerme ni escoger a ninguno de mis hermanos. Pero es por esa gracia y por ese favor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a abrazar esta bendita salvación. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser verdaderos testigos de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle aplauso fuerte.
A todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de Facebook Live o YouTube Live, sean bendecidos, que la gracia y el favor de Dios sea multiplicada sobre sus vidas y que estas verdades bíblicas afirmen el propósito de Dios para su vida. Bendiciones, gracia y paz.